recibamos con un fuerte aplauso a Luis Romo. Buenos días a todos y a todas. Dar las gracias a Salvador y Tania por haberme invitado a participar en este congreso. Ahora que Enrique Bley ya nos ha dejado el niño fuera, quiero hablar sobre la problemática que tenemos en esta vida, que llegamos adultos y vivimos en una prisión psicológica. Si observamos cómo está nuestra sociedad en estos momentos, vemos que es caos por todos los lados. Niños haciendo bullying, adolescentes maltratándose mutuamente, enganchándose en drogas, adultos que llegamos al matrimonio y es todo un poema porque hay separaciones cada día más. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado para llegar a este estado? Habría que preguntarse cómo es la educación en nuestra sociedad. Dicen que los institutos y los colegios son centros de formación y educación. La palabra educar es sacar lo mejor de cada ser humano. Y realmente no se consigue. Por eso el director del Instituto del Cerebro en Roma dice: nacemos genios, terminamos imbéciles. ¿Por qué motivo? Porque no nos enseñan absolutamente nada. Nos forman, nos preparan para salir al mercado laboral, pero más que formar, yo diría que nos formatean. Ya sabéis que el formatear el disco duro es borrar todo para empezar a poner nuevos programas. El niño llega a la escuela en estado puro, pero le empiezan a dar una serie de programas y creencias y le empiezan a formatear. ¿Y qué sucede? Que hacen que estas creencias vivan muchas veces para toda su vida. Y las creencias son muy poderosas. Por eso el niño que tiene la fortuna de tener un buen maestro va a salir con mayor facilidad, se va a defender mucho mejor. Pero si tiene la desgracia de tener maestros que en vez de estimular su crecimiento, les perjudican con apreciaciones negativas como tú no sirves para nada, tú no llegarás a nada, eso es terrible. ¿Por qué motivo? Porque existe un desconocimiento total cómo funciona el inconsciente. El inconsciente es el trastero de todas nuestras emociones y no se sabe con certeza el poder que tienen las palabras. Dicen que con las palabras se puede matar, no solamente con cuchillos y pistolas. Se puede anular a una persona. Yo recuerdo una anécdota de un maestro que dirigía una clase de unos 30 alumnos. Tenía un muchacho muy tímido y su madre logró convencerle de que se mete a una biblioteca a aprender a leer. Y él cogió entusiasmo en ver los minerales. Y llegó a clase y el profesor tenía una piedra en la mano y le dice: ¿qué es esto? Y nadie se atrevía, ni los más listos de la clase, a decir qué era. Y el muchacho muy tímidamente levanta la mano y le dice: a ver, dime qué es. Y dice: es la obsidiana. Dice: muy bien. Dice: yo ya tenía confianza de que tú tenías una capacidad increíble. ¿Y qué más? Y empezó a disertar sobre la obsidiana y una maravilla el muchacho. Ahora este muchacho es el mejor neurocirujano pediátrico del mundo. Y él dice que las palabras de este maestro fue su salvación. Eso le ayudó a salir adelante. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Tenemos un conocimiento muy limitado de nosotros mismos. ¿Qué sabemos de nosotros mismos? Si hiciéramos una estadística
preguntando ¿quién es usted?, nos quedaríamos tremendamente sorprendidos de lo poco que sabemos de nosotros mismos. Sabemos lo que pone el carnet de identidad. He nacido en tal sitio, estoy casado, separado, con hijos, sin hijos, pero de ahí no pasamos. Entonces, esto es de tal gravedad por la que hace que vivamos en una presión psicológica. Antiguamente, los sabios en Grecia, en el templo de Delfos, decía, hombre, conócete a ti mismo. Si esta pregunta lo trasladamos a este tiempo, vendría a decir, te recuerdo que tú eres un conductor, la conciencia, y un coche, el mundo emocional. O te recuerdo que tú no eres de este mundo, pero estás encarnado en este mundo. Entonces esa falta de conocimientos de uno mismo hace que vivamos atrapados y sin salida, salvo el que se preocupe por aprender o leer o asistir a congresos y le den la información adecuada. En nuestra sociedad vemos cómo en los respectivos trabajos se hace un mobbing, compañeros que maltratan a compañeros, jefes que maltratan a sus subalternos. Einstein decía que había dos cosas infinitas, el infinito del universo y la estupidez humana. El profesor Cipolla, italiano, un pensador económico italiano, escribe las leyes de la estupidez humana. Y él dice que hay varios tipos de personas, los inteligentes, que ayudan a una o más personas por ayudarse a ellos mismos. Los incautos, que debido a esa forma de ser, siempre se aprovechan de ellos. Los malvados, que hacen daño y se hacen daño ellos. Pero los estúpidos son personas que hacen daño a uno o varias personas, aún a pesar de hacerse daño ellos mismos. Y el estúpido es la persona más peligrosa. Es una persona que no valora la consecuencia de sus actos. Y entonces va haciendo un daño terrible. Y como no nos explican nada de las leyes espirituales en esta sociedad, nadie nos dice que la evolución del ser humano es de la inocencia inconsciente del niño a la inocencia consciente del anciano. O también se dice que es dejar de ser reactivos y terminar siendo proactivos. Son leyes que nunca nos explicaron. Y debido a esto, creemos que existe un Dios que nos castiga. Y no es así. Nos castigamos nosotros mismos. Porque todo lo que hacemos se nos devuelve por triplicado. Por eso dicen que cuando señalamos a una persona, señalamos con un dedo, pero 3 regresan hacia nosotros. Este tipo de ignorancia espiritual que tenemos nos ha llevado a un estado de caos total. Yo recuerdo que tenía 28 años y asisto a una conferencia y oigo de la existencia del ego. Yo no tenía ni idea de lo que era el ego. El conferenciante decía, señores, el violador es un individuo que aprovecha la soledad, la nocturnidad para atacar a una chica, una señora, pero todos los hombres que estáis en esta conferencia sois violadores en potencia. Claro, eso te produce un impacto tremendo, ¿no? ¿Cómo es eso? Y empezó a decir que había alrededor múltiples yoes, la envidia, la rabia, el odio. Y yo me quedé realmente impactado, porque con 28 años yo nunca había oído hablar del ego. Entonces dije, pero ¿cómo es posible que no me enseñaran esto en el colegio o en la universidad? Y sobre todo el saber que
estos elementos son los que dirigen nuestra vida. Y cuando salimos de la conferencia, estaba con unos amigos y les digo yo, ¿qué opináis lo que dice este hombre de que somos violadores en potencia? Y me dice, cuando vemos una chica estupenda, una señora estupenda, ¿quién nos ataca? El ego de la lujuria. ¿Y qué nos propone? Barbaridades. Y digo, es verdad. Dice, el miedo a la cárcel, la Guardia Civil, nos paramos. Yo me fui a mi casa conmocionado. Dije, ¿cómo es posible que estos pensamientos dirijan mi vida? Me niego rotundamente. No es posible. Yo dije, si esto es humano, me declaro inhumano. Y me entero también de que habían dos tipos de personas. Los dormidos y los despiertos. ¿Quiénes son los dormidos? Los que están atrapados por este mundo emocional. Y el despierto, aquel que no se deja atrapar. Entonces yo hice un propósito y dije, no, me niego rotundamente a permanecer en este estado. Yo quiero meterme en el mundo del despertar de la conciencia. Y también decía que el ser humano se había convertido en un ser robótico, mecanizado. Todos los actos que hacemos en nuestra vida diaria son mecánicos. No nos damos cuenta absolutamente de nada. Desde el mundo emocional, que es muy impulsivo, actuamos con tal impulsividad que nos llevan a unas consecuencias desastrosas. Entonces, dije yo, ¿cómo es posible que sea yo una persona dormida que no me dé cuenta? Y recuerdo que dije, bueno, yo estoy aquí en el sillón sentado y me voy hacia la puerta dándome cuenta. Entonces empezó a hacer 2, 3 pasos y estaba pensando en otra cosa. Me senté, me levanté 4 pasos, pensaba en otra cosa. Y eso me produjo un cierto enfado, porque dije, esto es dificilísimo, no puedo, pero digo, yo sí puedo. Yo digo, no soy maño. Yo nací en Ecuador. Digo, pero soy cabezón también. Entonces me levanté y dije, a ver, me doy cuenta, me sigo dando cuenta, toqué la puerta, digo, me doy cuenta, y regreso dándome cuenta, digo, y me doy cuenta que me voy a sentar. Dije, yo puedo. Digo, yo puedo hacer esto. Entonces aproveché, por ejemplo, cuando iba a conducir, cogí el coche y decía, me estoy dando cuenta que me siento, enciendo el motor, ¿no? Empiezas a conducir y llega un momento en que dices, bueno, ¿y en qué momento pasé por tal pueblo? ¡Qué horror! Bajé la guardia y al siguiente pueblo me daba cuenta. Y así, cayéndome, levantándome, cayéndome, levantando. Llevo 37 años y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque cada vez los actos de la vida diaria son conscientes. Ya no hay tanta inconsciencia y eso te produce que disfrutes más de la vida. Es un disfrute intenso, cosa que ahora yo en el día a día considero que es un auténtico milagro estar en este planeta. El ser humano, estamos constituidos de un cuerpo físico, pero como no vemos otro tipo de cuerpos que son los cuerpos energéticos del número de 7, actuamos generalmente por el intelecto. El intelecto se aprovecha de la mente. El mundo emocional utiliza la mente. Pero nos olvidamos del corazón. Por eso ahora se dice que es necesario unir intelecto y corazón para volvernos más humanos. El corazón está conectado con el alma y la mente con el ego. No nos enseñan absolutamente nada. Dicen que el cerebro emocional que está en el abdomen, debajo del ombligo, es un cerebro extraordinario. Pero debido a ese tipo de respiración tan superficial que tenemos, no tenemos esa respiración abdominal que es la correcta. ¿Qué sucede? Que ese centro se va atrofiando. Y entonces tenemos que tomar conciencia
de que la respiración abdominal es una maravilla. Yo siempre les decía a mis pacientes que podemos pasar varios días sin comer ni beber, pero sin respirar. En 4 o 5 minutos nos vamos al otro bar. Entonces le decía, ¿cuál es el alimento más importante del cuerpo? El oxígeno. Y eso, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de POC o problemas de asma, les haces tomar conciencia y vienen encantados. Dice, he subido al 3er piso de una sola, antes hacía 4 o 5 paradas. Le digo, porque usted aprendió a respirar. Y entonces me daba cuenta que enseñándoles a los pacientes esto, mejoraba su calidad de vida. ¿Qué sucede con nuestra medicina? La medicina científica, que es la medicina alopática, que es la medicina sintomática, mecanicista, que se basa en la química, se cree que es la única válida porque es científica. Pero existe una serie de alternativas, ahora les llaman medicinas integrativas, que son muy válidas. Pero hay muchos compañeros que ya están programados, se han metido una serie de creencias que se creen que es la única medicina que vale. No cabe duda que es una medicina fantástica porque salva vidas en urgencias, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de conocer la medicina biomagnética y para muchos médicos manifiestan que quizás sea el descubrimiento más extraordinario en medicina del último siglo. Es una técnica sencilla, pero que desgraciadamente no da lugar a hacer negocios, a enriquecerse, y no se le da ninguna importancia. Lleva 26 años de descubrimiento y no se sabe absolutamente nada, salvo que si os metéis en internet podéis averiguar ahí. Luego vemos que en nuestra medicina el papel de los compañeros, por ejemplo oncólogos, no son conscientes del poder de las palabras y empiezan a decir al paciente, a usted le queda 6 meses de vida o 1 año. Y yo me pregunto, digo, yo no recuerdo que en la facultad haya una materia que sea futurología. ¡Qué precisión! 6 meses, 1 año. Y yo viví dramáticamente el caso de un señor que me llegó estando de urgencias. Tenía 52 años, vino con su esposa y me dijo, doctor, la oncóloga me dijo, ya va a ser 1 año, que me quedaba 1 año de vida. Y me ha destruido mi vida. Le digo, pero hombre, por el amor de Dios, ¿por qué se cree usted eso? Digo, el médico es un ser humano más que hace todo lo posible por ayudar, pero digo, cometí el error de decirle a usted que le quedó 1 año. Digo, pero eso no, él no puede saber eso. No, ya no hay nada que hacer. Intenté ayudarle, me dijo que había acudido a un gran curandero francés y que le había dicho igual, que él estaba bien, que él no tenía cáncer, que ¿por qué se ha creído eso? Desgraciadamente, 3 o 4 meses después de que le conocí, falleció. Para que veáis el poder de las creencias. Es lamentable este tipo de cosas, ¿no? Pero todo depende del nivel de conciencia en que nos movamos. Si nos movemos de un tipo de conciencia contraída, vamos a estar atrapados por el mundo emocional. En nuestra actualidad los psicólogos le han puesto el nombre de egos, otros le llaman agregados psicológicos, yoes, los judíos les llamaban Amelech, los incas llamaban Supay, los aztecas llamaban parásitos. Entonces estos parásitos nos tienen atrapados de tal manera, son tan inteligentes que nos hacen creer la irrealidad de la vida. Entonces aquí habría que preguntarse, ¿y qué hacemos para no ser atrapados por estas emociones? La palabra sería despertar. Ser conscientes de que nosotros tenemos un potencial brutal.
Somos un diamante. Y ese diamante llegamos a tomar conciencia a través del conocimiento. Entonces yo digo, ¿qué método es el mejor que hay para evitar ser atrapados por estos elementos? La autoobservación. La misma palabra dice, autoobsérvate a ti mismo. ¿Qué me autoobservo? Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, recuerdos del pasado. Porque si yo sé que ellos me quieren atrapar, yo tengo que buscarme mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa es una autoobservación, que es la parte más difícil, porque no tenemos el hábito de autoobservarnos. Luego tenemos el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El análisis profundo de cada pensamiento que entra. Yo siempre les recomendaba a mis pacientes que estaban depresivos, usted piense que usted es un ser espiritual, usted es una conciencia. ¿Qué características tiene la conciencia, ese ser espiritual? Amor, paz, comprensión, belleza, felicidad, armonía, perdón. Si solamente por el hecho de ser seres espirituales tenemos el derecho a ser felices, aquí no hemos venido a sufrir, aquí hemos venido a disfrutar. Pero ese mundo emocional te atrapa de tal manera y dice, tú ser feliz, ¿y de qué vivo yo? Te perdona, pero te tengo que atrapar, si no, no tengo alimento. Y así andamos por la vida. Fijaros el poder de las palabras. A una persona dormida se le dice, hijo de, y esa persona es capaz de pegarte, hasta asesinarte, porque le has insultado a lo más sagrado. Esa sería la reacción del dormido. ¿Cómo reaccionaría el despierto? Hijo de, pobre hombre, me está diciendo un insulto que no tiene que ver nada con la realidad. ¿Me tienes que decir algo más? Entonces le desarmas, ¿no? Por eso cuentan que Buda pasaba por un pueblo y tenía un enemigo a muerte y le dio todos los insultos habidos y por haber. Y él, en su serenidad, le dijo, ¿tienes algo más que decirme? Y si te ha quedado algo en el tintero, dentro de 15 días paso por aquí, me lo dices. Entonces, hay un filósofo ruso, Gurdjieff, que él dice, acuérdate que tú has venido a esta vida para luchar contigo mismo y solo venciendo te vencerás. Y dale gracias a todo aquel que te recuerde. Todos hacen maestros de uno. La esposa, los hijos, pacientes, amigos, te están provocando odio, orgullo, ira, celos. Y todos los días nos están examinando. Y son exámenes en los que suspendemos, aprobamos o sobresalientes. Entonces tenemos que tomarnos la vida diaria de esta manera, ¿no? Son exámenes. Y que las personas con las que nos encontramos, si estamos rodeados, están haciendo de espejos. La vida es muy sabia. Te ha puesto las personas más adecuadas para tu desarrollo espiritual. Y cuando vemos algo en una persona que no nos gusta, esto es porque llevamos algo en el interior. Entonces eso tiene que servir para decir, uy, tengo esto, ¿cuánto tengo que mejorar? Entonces eso te sirve para que tus partes negativas las vayamos haciendo positivas. Entonces por eso lo que dice Gurdjieff, y dale las gracias a todo aquel que te lo recuerde. Entonces hay que decirle como los hindúes, namaste, gracias. Me has examinado, he aprobado o he suspendido, pero voy a intentar no volver a suspender. Gurdjieff cuenta que su abuelo estaba moribundo y le llama al nieto, que él tenía 9 años, y le dice, mira, hijo, yo tengo la confianza de que el consejo que te voy a dar, algún día tú seas consciente, seas maduro y lo apliques. Y ese consejo es,
cuando te surja algo negativo, posponlo 24 horas. Déjalo para mañana. Y cuando te surga algo positivo, no lo pospongas, actúa inmediatamente. Dice que ese simple consejo le cambió toda su vida. Entonces esto es un consejo maravilloso que si a los niños les enseñamos, esto es espectacular porque los niños tienen una capacidad de aprendizaje brutal. En mi experiencia, yo recuerdo que en el pueblo donde yo estaban haciendo una película y me llegó una chica que era de vestuario, tenía problemas emocionales. Entonces yo le expliqué levemente en qué consistía. Le hice la pregunta: desde que se levanta usted hasta que se acuesta le atacan pensamientos. ¿Son suyos o son independientes de usted? No, son míos. Digo, no. Permítame que le dé una información valiosa. No son suyos. Son independientes. Digo, cuando tiene ira, orgullo, digo, ¿le piden permiso? No, ¿verdad? Entran como Pedro por su casa. Entonces usted aprenda con el diálogo interior a manifestarles que ellos le proponen, pero usted decide. Usted es la que tiene la última palabra. Esta mujer había salido y, por lo que veo, encantadísima, y dijo, vaya médico que he encontrado. Y me llegó otra chica el siguiente día y me contó sus problemas y lo mismo le aconsejé. Le dije, mire, estás dormida, tienes que tener la humildad de reconocer que estás dormida, pero desde ya empiezas a despertar. Y recuerdo que me mandó una carta diciendo que la chica que llegó a ese pueblo era una y la que se marchó era otra. Llegué dormida y me voy dispuesta a despertar. Ya no hay vuelta atrás, me dijo, ¿no? Y estos conocimientos me han servido a mí para poder ayudar a tanta gente con depresiones, sin ser psiquiatra. ¿Cuánta gente, por ejemplo, metidas en el alcohol? Venía la esposa y me decía, doctor, mi marido bebe, se toma 2, 3 botellas de vino diarias. ¿Qué hago? Llámele al esposo. Y les explicaba, digo, mira, tú has creado un pensamiento de alcohol, como el que crea el pensamiento de droga, de juego. Y una vez que tú lo has creado, él dice, tú me has creado, me tienes que mantener. Y te aprovecha el cuerpo mental y te recuerda. Alcohol. Y tú vas como un corderito, como un robot, como un títere y bebes. No me digas que no soy yo el alcohólico. Digo, no, tú no eres el alcohólico. El alcohólico es el pensamiento que tú creaste. Pasa que él sabe que tú estás distraído, que tienes una conciencia contraída, expande la conciencia y a partir de ahora, cuando venga a proponerte, tú le dices, perdona, hasta ahora no sabía de tu existencia, pero a partir de ahora tú me propones, pero yo tengo la última palabra. Y el hombre cambió. Y llegó a decirme, era un analfabeto y ahora sé leer. Te doy las gracias porque mi vida ha cambiado. Y recuerdo de una señora que fue curioso, tenía más de unos 68 años, y me dice, doctor, recuerdo lo que me han hecho hace 15 días, hace 3 meses, incluso hace 3 años, hasta hace 10 años recuerdo y lloro. Y le digo, Julia, ¿usted deja entrar a su casa a los ladrones? No. Digo, ¿y qué pasaría si entran? Dice, me robarían todo. Digo, sí. ¿Y usted está dejando entrar a unos ladrones que le están recordando de 3 meses, 10 años, y le están robando su paz, su salud y su felicidad? ¿Y qué hago, doctor? Le digo, se lo dije el consejo por quitármelo de encima, porque dije, no va a entender. Pero a los 15 días llega la mujer y todo sonriente. Le digo, Julia, ¿cómo le va? Una maravilla, doctor. Dice, como usted me dijo, estos sinvergüenzas apenas están entrando ni agua. Y me ha llamado esta mañana, dice una amiga de Barcelona, diciendo que está depresiva. Y le dije, haz lo que dice mi médico de cabecera. ¿Y qué te dijo? Solamente acepta los pensamientos positivos. A los negativos ni agua. Le digo, bueno, no sé si lo habrá entendido. Las personas que han tenido la capacidad de comprender son pacientes competentes. Porque los terapeutas lo que queremos es pacientes competentes. El paciente competente escucha, comprende y lo lleva a práctica y ve que funciona, viene la confianza y dice, esto es una maravilla. Y su vida se transforma. Y así he tenido a lo largo
de mi experiencia, ayudar a mucha gente que caen en la depresión. Recuerdo que asistí a una casa de una mujer que quería suicidarse. Fuimos con la enfermera y apenas nos vio salió corriendo. De la habitación se fue al salón. Concepción, ¿qué le pasa? Doctor, quiero suicidarme. Mi vida no tiene sentido, no soporto a mi marido, no soporto a mis hijas. Y no me he lanzado por la ventana porque el perro con sus ojos me decía, ¿qué vas a hacer? Le digo, vea, permítame que le dé unos consejos. Y le expliqué. Le digo, la muerte no existe. Es una de las grandes mentiras que nos han dado. Tenemos un cuerpo físico que es el gran vehículo para movernos en este planeta de tercera dimensión. Y cuando llega la muerte por enfermedad o por accidente, este cuerpo se va al cementerio, se va al crematorio. Pero usted continúa con todas sus emociones, menos con el cuerpo físico. Y encima digo, le van a mandar al valle los suicidas. Entonces yo le doy este consejo y la próxima vez que quiera suicidarse, suicídese con conocimiento de causa, sabiendo lo que va a hacer. Bueno, y le dije, no ponga la felicidad en manos de nadie. No espere que el esposo le haga feliz, sus hijos le hagan feliz. Sea usted feliz. La mujer me entendió perfectamente y antes de irme me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Digo, por supuesto. Y a los 15 días me escribe en el email, nadie me explicó lo que usted me ha explicado y mi vida ha cambiado. Le agradezco de corazón, que Dios le bendiga. Entonces esas cosas para uno es oro puro, ¿no? Porque ese agradecimiento de haberle ayudado es una maravilla, ¿no? Y el año pasado, recuerdo, 4 meses antes de jubilarme, estando de guardia, me llega una señora con su hijita de 8 años. Y me dice, doctor, mire este papel, ¿no? Que pedían ayuda al psiquiatra porque la niña tenía ideaciones extrañas. Y le digo, Lucía, ¿qué te pasa? Dice, es que tengo pensamientos muy raros. Digo, dime qué pensamientos son. Dice, por ejemplo, me viene a la cabeza de que tengo que coger un cuchillo e irme contra mi mamá. Y le digo, no te preocupes. Digo, has tenido la suerte de encontrar un médico que sabe algo de esto. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a enseñar un sistema que se llama transformación de las impresiones negativas en positivas. Digo, viene este pensamiento y te dice, coge un cuchillo y ándate contra tu mamá. Tú a partir de ahora le vas a decir, un momentito, eso me propones tú, pero yo tendré que decir algo, ¿no? ¿Y qué te parece si en vez de coger un cuchillo cojo un ramo de flores y le doy a mi mamá? Es que tengo ganas de decir palabrotas. Le digo, bueno, a partir de ahora pues, no dices palabrotas y cuando te enfades les dices que os den. Bueno, la niña, estuve 1 hora con ella, la madre me dejó un momento para hablar con ella y cuando llegó se pone a llorar la niña. ¿Qué te pasa, Lucía? Es que el doctor me acaba de enseñar algo que no sabía, mamá. Bueno, se marcharon y a la semana siguiente, la siguiente guardia, viene con su padre y me dice, ¿qué ha hecho usted con mi hija? Dice, el cambio es extraordinario. Le digo, sabe que es una niña súper inteligente, porque este método es para inteligentes. El inteligente escucha, comprende y lo pone en práctica. El que no es inteligente no escucha. Y entonces esta niña entendió perfectamente y me trae un papelito escrito con unos dibujos y poniendo ahí, para el mejor médico del mundo, que me enseñó a vivir de otra manera. Entonces fijaros cómo con un método que se le explica con sencillez, el paciente puede comprender y su vida da un cambio de 360 grados. Tenemos que salir de esa ignorancia que vivimos y en la que estamos atrapados por ese mundo emocional terriblemente espantoso. Indudablemente este mundo emocional no es todo negativo porque ellos hacen de maestros, porque también nos ayudan a crecer. O sea, no es del todo negativo, ¿no? Por eso yo siempre les digo que tenemos que hacer un pacto de amistad con el
mundo emocional, decirle, oye, perdonar, no soy el jefe, soy vuestro amigo, pero que sepáis que vosotros me proponéis algo, pero yo tengo la última palabra. No os sentáis ofendidos por eso, pero es así. Donde manda capitán no manda marinero. Y entonces esto es un método que si pudiéramos enseñar a los niños en las escuelas, esto sería una maravilla. Enseñarles a los niños, decirle, todo lo que hacéis a los demás, os hacéis a vosotros mismos. Porque todos estamos interconectados. ¿No dicen esas frases célebres, siembra vientos y cosecharás tempestades? Con la vara que mides serás medido. Haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. Pero no nos enteramos de nada, porque estamos profundamente dormidos. El reino de Dios está en vuestro interior. ¿Y a quién se lo habrán dicho eso? A ti. Despierta. Pero nosotros pensamos que Dios es un ser de carne y hueso. Tiene una figura. Dios es nuestra conciencia. Hay un místico norteamericano, Godard Neville, y él dice que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, cuando dijo mi Padre no se refería a una persona, se refería a la conciencia. O sea que Dios es nuestra conciencia. Por lo tanto, cada uno de vosotros es Dios, cuando sois conscientes. Cuando dejamos de ser conscientes, ya no somos Dios, somos unos demonios. Por eso los expertos dicen, dentro de cada ser humano existe un santo y un demonio. Tenemos el autocontrol, sale el buena gente, la buena persona, pero no tenemos control, sale el demonio. Y fijaros que ahora vivimos una sociedad tremendamente violenta. Vemos violencia por todas partes. Pero si nos rascan un poquito, veréis la violencia que tenemos dentro. ¡Terrible! Entonces este sistema sirve para volvernos más comprensivos con los demás. Saber que todos sentimos lo mismo, todos tenemos problemáticas, que tenemos que ser conscientes de ser agradables con los demás, tratarles como si fueran familiares. Cuando uno se siente bien tratado, uno queda encantado, pero cuando se siente maltratado es terrible. Entonces, dicen que la misión en esta vida es ser feliz y hacer feliz a los demás. Expandir la conciencia con conocimientos y ser servidores de los demás. Si no expandimos la conciencia con conocimientos y somos servidores de los demás, es una pérdida miserable de tiempo. Totalmente. Hay personas que dicen que nacen de la cuna a la tumba. Y eso sí que es lamentable. Imaginaros lo que tiene que ser llegar a 80, 90 años y darte cuenta que no has vivido, has sobrevivido. Aunque dicen los maestros que hasta en el último momento puedes despertar. Pero lo hermoso sería que aplicáramos estos conocimientos y vayamos creciendo, creciendo, creciendo y llegar a viejitos sabios. Una de las cosas que a mí me preocupaba, y con un teniente coronel farmacéutico y un psicólogo hablábamos, ¿en dónde está el secreto cuando vemos una chica, una señora, un chico que físicamente no es muy agraciado, pero tiene un algo? Esta persona tiene un algo. Ese sexapil, ¿de dónde viene? Y hablábamos y cayó en mis manos un librito que se llama El Segundo Círculo. Y ahí comenta que Hollywood le llama a una señora y le dice, mira, tienes 500 aspirantes a actores, mírame cuáles son los más válidos. Y ella dice, 4 o 5, no hay más. Y llama a un señor que es tan experto más que ella y él también dice 4 o 5. Y dice, estos 4 o 5 tienen presencia. Yo decía, ¿y eso de la presencia? ¿Qué es la presencia? Y seguía leyendo. ¿Y qué es tener presencia? Cuando la ego personalidad unido con la conciencia está en el presente. Y cuando se consigue estar en el presente, el aura se expande y tiene algo que no entendemos. Ahí está el secreto
ese Sixapil, ¿no? Entonces la presencia, yo pienso que merece trabajar para tener presencia. Joe Dispenza, un norteamericano, comenta que yendo en bicicleta, una señora que iba en un todoterreno le atropella y se fractura 7 vértebras. Claro, los traumatólogos le dicen, hay que operarte porque te vas a quedar inválido. Y él dice, tomé la decisión más difícil de mi vida. No me opero, porque yo considero que en el interior de todo ser humano debe haber alguna energía que nos cure. Y él dice que se pasó 2 meses de su vida intentando estar en el presente. Le costó una barbaridad, un sufrimiento brutal. Y cuando ya logró estar en el presente, empezó a visualizar sus vértebras y en 1 mes y medio se recuperó. Y lleva 30 años sin ningún dolor. O sea, fijaros que el mejor medicamento que tenemos los seres humanos es nuestra propia conciencia. Pero ¿qué sucede? Estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en el futuro y nos olvidamos de vivir el presente. Que este es el secreto de la felicidad. Y la energía de la conciencia se está usando con la problemática del pasado y del futuro y queda muy poca para que nos recupere de cuando nos enfermamos. Entonces hagamos un esfuerzo por vivir el presente. Y una de las cosas que a mí me ha servido, les recomiendo, es que se hagan 2 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Y cómo estoy? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Porque te sirve para traerte al presente. ¿Dónde estoy? No me daba cuenta, estoy aquí. ¿Cómo estoy? Estaba dormido, ahora despierto. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Una maravilla. A mí, una maravilla, ¿eh? Entonces yo les recomiendo que eso les va a ayudar muchísimo a que cojan el hábito de estar en el presente. Y cuando están en el presente, ustedes disfrutan de todo. Las comidas son maravillosas. Las bebidas son fantásticas. Yo cuando veo algo digo, esto es Dios en forma de líquido. Cuando me estoy duchando digo, esta agua es Dios en forma de agua, ¿no? Yo ahora salgo a la calle y para mí coincido con lo que decía Walt Whitman, poeta norteamericano. Él dice que veía que todo era un milagro. Todo. Para mí ahora todo es un milagro. Estar aquí con vosotros, que me estáis prestando esta atención respetuosa, es un milagro. Uno se siente afortunado, ¿no? Y por eso dicen que tenemos que ser agradecidos y estar dando gracias continuamente. Gracias a la vida que estoy aquí. Cuando estamos en nuestro salón y encendemos el televisor, ¡qué maravilla! Gracias a los que investigaron, inventaron, yo cómodamente estoy viendo. Cuando voy por el coche, por las calles, gracias al esfuerzo de muchos hombres, estoy transitando cómodamente. O sea que tenemos que ser agradecidos por todo. Y el ser agradecidos es una forma de amor. En la vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos dando amor, de 0 a 100. Cuando vamos por la calle y nos cruzamos con una persona conocida y nos saluda con una sonrisa, eso son vitaminas para el alma. Pero cuando te encuentras con alguien que no te saluda o te vira la cara, es un bofetón. Pero claro, si estás despierto, tú dices, bueno, alguna problemática debe tener porque algo le debe estar pasando, ¿no? Entonces, yo les animo a que con humildad reconozcan que están dormidos, o a lo mejor están muy despiertos, pero si no, pues métanse a trabajar esto. Esta sociedad está pidiendo a gritos gente despierta, porque vuestro trabajo interior, cuando vais despertando, ayudáis a la humanidad a crecer. La vida dicen que es así. A mí me tiran y yo tiro de abajo. Nos vamos ayudando mutuamente. Hay sentencias, por ejemplo, antiguas que nos han dicho y no nos hemos creído. Y los grandes maestros te dicen, si se aplicara esta ley, ahí está el secreto de la auténtica felicidad y prosperidad. Pero no lo creemos.
¿Y cuál es esa ley? Dice que un muchacho va donde un maestro y le dice: maestro, por el amor de Dios, ¿cuál es el secreto para la auténtica prosperidad y felicidad? Y le dice: te lo voy a decir. Os dijeron hace muchos años, pero os entró por un oído, salió por otro, ni caso. El secreto es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vete y aprende, todos los demás son tonterías. Y para que veáis en qué consiste el ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen que la palma de la mano somos todos. Los dedos son las personas. Si este dedo le insulta a este, ¿quién se perjudica? La mano, la palma de la mano, todos. Si este dedo beneficia a otro, ¿quién se beneficia? La palma de la mano. Eso es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estamos interconectados. La gran tragedia de esta sociedad es la ignorancia espiritual, que pensamos que yo le hago daño a uno y no pasa nada. Todos vamos sembrando diariamente para cosechar en el futuro. Y lo que vivimos ahora es la consecuencia de lo que hemos sembrado en el pasado. Entonces despertemos y procuremos hacer todo el beneficio posible a todos los demás. ¿Cómo va de tiempo? Sí. Sí. Y para finalizar, os voy a decir que voy a hablar un poquito de, para mí, que es un personaje fantástico, que lo descubrí siendo estudiante, ¿no? Yo recuerdo que en segundo año de medicina nos fuimos aquí al Colegio Agustinos con unos compañeros latinoamericanos y buscamos al director del colegio para que nos ceda la cancha para jugar. No está el padre rector. Bueno, nos metimos a jugar y de pronto a 100 metros venía un sacerdote con una túnica negra dando voces. Y cuando nos acercamos: ¿quiénes sois? Padre, mire, somos estudiantes latinoamericanos, permítanos. ¿Sois del colegio? No, padre, fuera de aquí. Y nos expulsó. Y a mí me produjo una crisis espiritual. Yo dije: no puede ser que exista Dios y este hombre sea su representante. ¿Dónde está el amor, la comprensión, la generosidad? Y cayó en mis manos un librito que se llama Así habló Jesucristo, de Swami Vivekananda, y se me inflamó el alma ver cómo un monje hindú que no es católico hablaba de Jesucristo. Y dije: no, Dios existe. Decía que quería hablar de Jesús porque Él nos vino a enseñar cómo tenemos que vivir. Y las religiones no nos han enseñado absolutamente nada de nada. Nada. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad dice el que conozcamos? Que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrestre. Que nos han dado el mejor vehículo, el coche fantástico, para poder experimentar. Jesús dice: ora y vigila. Ora, haz oración, pero ¿vigila qué? Vigila tus pensamientos, vigila tus emociones, porque si no vigilas entrará por la noche como ladrón en tu casa y te robará tu paz, tu salud y tu felicidad. Dice: hay que morir para nacer. Todos los días, tomando conciencia, tenemos que morir al egoísmo, a la envidia, al odio, al rencor, para que nazca cada día un nuevo ser humano. Y finalmente, que este es el mensaje que nos dio Jesús y nadie ha entendido. Dice él: manda sacando los mercaderes del templo. Nadie cree que el templo del alma, de la conciencia, es este cuerpo. Y que los mercaderes que están haciendo una auténtica cueva de ladrones son el campo emocional. Entonces manda sacando de tu interior el odio, la envidia, los celos, la vanidad, y te quedas un auténtico ser humano, amoroso, comprensivo, lleno de paz, ayudando a los demás. Hablaba hace un momento de la presencia. Hay un psiquiatra norteamericano, el Dr. Hawkins, que él hace una escala sobre la conciencia desde 0 a 1000. 1000 es el máximo nivel de conciencia que está Jesucristo, Buda. Mahoma dicen que no llega a 1000, llega a 750.
Me imagino que aquí no hay ningún musulmán. Pero, entonces él dice que el 85% de la población está en un nivel de conciencia de 0 a 200. ¿Y qué está de 0 a 200? Todo lo negativo, el odio, el rencor, la envidia, los celos, todo. A nivel de 200 para arriba es cuando ya empezamos a ser más conscientes y vamos subiendo de nivel. Y él dice, un médico, por ejemplo, que llegue a un nivel de conciencia, su sola presencia obtiene resultados que no tiene explicación por la lógica normal. Y yo me acuerdo de hace muchos años que vino a dar una charla a un hindú. Yo le dije, le quiero hacer 2 preguntas. ¿Hay diferencia entre un médico que busca el camino espiritual y un médico materialista? Y por favor, dígame cuál es el secreto para controlar la mente. Y él me dice, mire, usted piensa en Jesús. Jesús era un hombre, dice, despierto, un hombre maravilloso, que su sola presencia impregnaba hasta las paredes de amor. Por eso la gente se transformaba, se curaba. Un médico espiritual, su sola presencia puede ser curativa. Pero un médico materialista, su sola presencia puede ser negativa. De ahí se dice que cuando un paciente llega a la consulta, sale y se sube al autobús, pero está decaída, pero al lado va un señor mayor y tal, que tiene una gran energía, y al bajarse está llena de energía. ¿Quién fue el que le transmitió? El médico, no el señor. Hay personas que son conocidas como vampiros psíquicos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, porque el que haya tenido alguna experiencia, veréis que cuando estéis con ellos, te despides y quedas agotado, ¿no? Y sales de esta manera y te encuentras con otro y dices, ¿tú también? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de personas. Mientras más lejitos, mejor. Y yo tuve varias ocasiones de tener pacientes de este tipo. Recuerdo que no estaba preparado y acabé la consulta a duras penas. Y cada vez que le veía entrar ya me hacía las 1000 cosas, las 1000 protecciones para evitarlo. Ya sabéis que cuando se encuentra uno en un ambiente negativo, hay mecanismos de protección. Cruza las piernas, cruza los brazos, ponerse, hacer un campo, una campana de luz. Porque los seres humanos somos afectados por pensamientos, por figuras, por palabras. No es lo mismo decirle a una chica, te quiero que te amo. El te quiero debilita, el te amo te potencia. Una palabra que diga Jesús no es lo mismo que ponerle Satán. No es lo mismo señalarle con el dedo que darle una palmadita. O sea que los seres humanos nos sentimos afectados de múltiples maneras. Entonces tenemos que aprender a protegernos. Y una de las formas de proteger es, antes de salir de casa, hazte una campana de luz, esa luz solar. ¿Por qué decía yo que la respiración es muy importante? Yo hice un curso con un médico vietnamita y él nos decía que trabajó con los astronautas de la NASA y les hacía entender que nuestro cuerpo es como una batería, pero está descargada porque no sabemos respirar. Y una forma de cargarla es la respiración profunda. Y una de las cosas sencillitas que os recomiendo es cuando uno sale a la calle y teniendo un paso bastante ligero, 1, 2, 3, 4, depende de la capacidad pulmonar, meto aire, otro 6, 8, saco aire. Te cansas, paras. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque está demostrado que el oxígeno con el ozono mezclado con la sangre produce un efecto sedante, un efecto tranquilizante. Es el mayor tranquilizante natural. Sin observar que cuando estamos estresados a veces hacemos, ay Dios mío, inconscientemente metemos el aire. Entonces tenemos que hacerles a las personas tomar conciencia de la importancia de la respiración. Cada vez que se acuerden 2 respiraciones profundas, ya cargáis la batería. Y entonces en esa época salió una noticia haciendo el curso con este médico de que aquí en Europa de 100 pacientes enterrados, 3 o 4 se van vivos al otro bar, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces le dije, doctor, me acabo de enterar de que
3 o 4 pacientes de 100 enterrados van vivos al otro barrio. Yo soy médico, deme algo para no mandar a alguno vivo al otro. Y me dijo, se lo voy a dar. Cuando dice, usted encuentra a una persona que ha fallecido, respire 3 veces profundamente y póngale los 3 dedos en la coronilla. Si está en estado catatónico, se va a despertar. Si no se despierta, está bien muerto. Y cuando os encontréis alguna vez con un borracho que está dormido, dice, lo máximo que puede hacer es despertarle. Y fue una experiencia curiosa. Regresando a mi casa a las 3 de la mañana con mi esposa, había un muchacho acostado en la vereda. Entonces me dice mi mujer, míralo. Entonces yo intento despertarle y no había forma, por más que le sacudía. Y me acordé, 3 respiraciones le pongo, se despertó. Y digo, te has quedado dormido, te puedo ayudar, te llevo. Estaba borracho, perdido el muchacho. Y pude comprobar que sí funcionaba. Entonces, estas pequeñas cosas es bueno saberlo, ¿no? Otra de las cosas que nos decía este hombre es, aprendan medicinas alternativas. Porque el día que haya una tercera guerra mundial o haya un terremoto y se caigan hospitales, farmacias y no haya medicamentos, ¿qué van a hacer los médicos científicos? Oiga, doctor, mire, es que no hay medicinas, pero usted es médico. Dice, los que aprendan medicinas alternativas van a ser mucho más útiles que el médico normal. Entonces, lo que pasa es que en esta sociedad, a mí me han llamado el rarito. Recuerdo que en un centro de salud que estaba, yo llego, me incorporo, y al cabo de unos meses me dice el compañero, ¿sabes que el subdirector de atención primaria nos llamó? Y dice, oye, que va fulano de tal, el rarito. Si tenéis algún problema, nos aviséis. Y en un pueblo me llamaban el chamán, despectivamente, ¿no? Porque aplicaba medicina naturista, homeopatía, hacía medicina bioenergética. Yo con medicina bioenergética he solucionado enfermedades que son insolucionables, como la espondilitis anquilosante, miastenia gravis. O sea, es increíble, ¿no? Y es una pena que todas estas alternativas que son válidas no se le dé importancia. ¿Por qué? Porque está la famosa industria farmacéutica, que lo compra todo, ¿no? Y entonces ante eso no podemos hacer absolutamente nada, sino trabajar interiormente, ir despertando, y así ayudaremos a la humanidad a despertar. Y para finalizar, voy a leer un escrito que la verdad me gustó mucho. Quiero finalizar con esto. Ahora solo falta que no lo encuentre. Aquí está. Fijaros lo que dice William Shakespeare. Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. En este aspecto, no permitáis que nadie os haga daño. Si permitís que alguien os haga daño es porque le estáis dando poder para haceros daño. No permitáis por ningún concepto, ni sentirse identificado con el insulto. Pensar que es una persona con bajo nivel de conciencia, y había que decir, como dijo Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Los gritos son el arma de los cobardes, de los que no tienen la razón. Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos, y cada quien tiene lo que se merece. Hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida, para avisarnos que después de un túnel oscuro y lleno de soledad vienen cosas muy buenas. No hay mal que por bien no venga. En ese aspecto es verdad, no hay mal que por bien no venga. Me acuerdo de una anécdota que iban por la selva 2 muchachos y uno se queda en hueco. Y le dice, sácame. Y dice, ahí te quedas, hombre. Y va caminando y le cogen unos indios caníbales. Y condición indispensable para comerlo era que no tenga ninguna herida. Y le encuentran, no tenía ninguna herida y le salvan. Y se acuerda el amigo, le voy a contar. Y le saca, dice, mira, me salvé porque no tenía ninguna herida. Y le dice el otro, menos mal que no me sacaste, mira, estoy lleno de heridas. No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Por eso disfruta la vida, porque es muy corta. Por eso ámala, sé feliz y siempre sonríe. Solo vive intensamente para ti y por ti. Y recuerda, antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de criticar, examínate. Antes de escribir, piensa antes de herir. Siente antes de rendirte. Antes de morir, vive. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y a admirar sus cualidades. Que quien no valora lo que tiene algún día se lamentará por haber perdido. Y que quien hace mal algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sé una de ellas. Recuerda, a veces de quien menos esperas es quien te hará vivir buenas experiencias. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Aún con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa, estoy bien. Muchas gracias por vuestra atención.